Bienvenidos otra vez a Biblioteca para Algernon. Si oís maullar un gato, es Yuna, ¿vale? No es que tenga otro gato secuestrado, es la mía. Como ya os saqué el vídeo de Robin Hood, he pensado que voy a sacar un vídeo sobre fantasía en general que me gusta a mí, como ya os mencioné. Así que vamos a sacar algunos libritos que a mí me flipan, mencionamos un poco por encima autores y os hablo así, grosso modo, de lo que me mola a mí en la fantasía. Bueno, he de decir que hay una serie de autores que a mí no me terminan de hacer clic, como puede ser Brandon Sanderson, que me he leído alguna cosa suya y no me ha disgustado, rollo, me leí el primero de Nacidos de la Bruma y está chulo, me recuerda un poco a la peli del golpe. Me leí Trenza del Mar Esmeralda y me gustó porque también es como una revisión de La Princesa Prometida, que es mi película favorita. Me intenté leer El Antris y no lo conseguí, no me gustó, pero a ver, creo que el autor está bien, lo que pasa es que no es mi top de fantasía. Por favor, no me matéis los fans de Brandon Sanderson. En plan, probablemente esté muy guay y lo que he leído no me ha parecido malo, pero no es un autor al que yo vaya de cabeza según salgan las cosas. Simplemente está chulo. Joe Abercrombie es un autor que me llamaba muchísimo la atención, pero que intenté empezar a leer y no me terminó de cuajar, pero le quiero seguir dando oportunidades porque probablemente esté muy bien. Así que esos son como los más vistos ahora en las estanterías de fantasía de cualquier librería. Lo que es romantasy no leo, lo siento, no sé nada de acotar ni movidas así. Estoy muy desubicada con esas cosas, así que sorry. Como ya os dije, mi escritora de fantasía favorita es Robin Hood, que ya os enseñé los libros, así que no me voy a demorar más en eso. Tenéis un vídeo específico hablando de Robin Hood. Empecemos por el padre de la fantasía tal como se ha conocido durante las historias fantásticas, Tolkien. Y os enseño este porque es mucho más fácil enseñar este librito, que es La última canción de Bilbo, que es como un poema precioso. Por cierto, me encanta esta edición. Tiene ilustraciones muy monas. Es mucho más fácil enseñar este librito que enseñar toda la saga del Señor de los Anillos y El Hobbit y cualquier cosa. Me gusta mucho Tolkien, es un clásico, no falla. La gente se queja de que tiene muchas descripciones, yo creo que las descripciones aportan, no restan, así que a mí me gusta. Me gusta mucho sobre todo la parte de los Ents, cómo te desarrolla todo el tema de las mujeres Ent y todo eso, me parece súper chulo. Así que poco más tengo que decir de Tolkien, al final es un clásico y no voy a descubriros América con esto. Otro que es súper popular es Patrick Rothfuss, con El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, y algún día el tercero, si sale, y sus spin-offs. El nombre del viento es un libro que yo me leí con 15 años y me gustó tantísimo que me lo terminé en un par de días y fui corriendo a la casa del libro de Gran Vía a comprarme el segundo libro y me lo terminé también en muy poquito tiempo. Me obsesioné muchísimo con estos libros, me los he leído 1000 millones de veces, también he escuchado el audiolibro que está narrado por Raúl Llorens y es impecable. Es una historia muy chula, Quoth es un personaje muy fanfarrón, con mucho carisma, los personajes son muy guays. Es el nombre del viento, rollo. Sé que hay gente que se le atraviesa al principio porque se le hace un poco chungo cuando Quoth te está hablando de su infancia y de cómo está por las calles mendigando y todo eso, pero a mí me parece súper guay. Además, el hecho de que estás constantemente teniendo en cuenta cuál es la capacidad económica de Quoth, en plan de tengo tantas monedas y tengo que comprarme unos pantalones porque estos se me han rasgado y necesitaría darme un baño, así que tengo que gastar en esto y no sé, a mí se me hace muy chulo como el tema de cómo se gestiona la economía de Quoth y luego cuando entré en la universidad, lo de pagar la matrícula, todo esto, a mí me parece súper chulo. De verdad, sé que a muchos os echa para atrás el hecho de que no haya una tercera parte y tampoco haya fecha para ella, pero a mí es que me gusta muchísimo, me merece la pena leerlo, aunque no haya un tercero. O sea, ya solamente por releer el primero y el segundo, yo lo recomiendo. El último unicornio. El último unicornio es un libro muy cortito de una unicornia que va en busca del resto de los de su especie que están atrapados por el gran toro rojo y es un viaje de una fantasía muy bonita, fantasía más clásica, es muy chulo, es muy cortito y lo recomiendo un montón. Es de Peter S. Beagle y luego tengo otro que me compré que es The Way Home, que creo que solo está en inglés. Por cierto, El último unicornio lo van a reeditar los de Gran Travesía en español. No lo tengo leído todavía, está ahí pendiente, pero tengo muchas ganas. Y El último unicornio os lo recomiendo un montón. La saga de Corazón de tinta de Cornelia Funk es súper chula. Las ediciones estas son preciosas. Tengo los 3 en estas ediciones y me encantan. Corazón de tinta, igual lo conocéis por la película de Brendan Fraser, va de un hombre que tiene la capacidad de, cuando está narrando un libro en alto, sacar a los personajes o sacar elementos del libro a la realidad
y a la vez introducir elementos de la realidad en la propia historia del libro. Es una historia muy bonita, muy chula y la película está guay, en plan... No sé, a mí me gustaron más los libros, pero la peli está chuli. Es una fantasía que es un poco para todas las edades, lo cual me parece chulo, porque siempre está guay introducir a los niños en este tipo de fantasía. Por el amor de Dios, no les regaléis a los niños Harry Potter, es lo único que os pido. Primero, no está... Es que me voy a meter en un berenjenal, pero no me parece que Harry Potter esté bien escrito. Segundo, J.K. Rowling es una señora terrible que financia terapias de reconversión y movidas súper chungas, es una transfoba. Por favor, si tenéis cualquier mínimo de aprecio por la educación de vuestros hijos, por favor, J.K. Rowling, no, nunca me veréis recomendarla en este canal. Y Neil Gaiman, por ejemplo, también es un autor bastante conflictivo ahora mismo con las declaraciones que sacaron de abuso. A mí me gustaba mucho la literatura de Neil Gaiman y hasta que no se aclare el asunto no voy a consumirlo y tampoco quiero hacer recomendaciones explícitas de sus libros, a pesar de que tenga algunos de mis favoritos entre ellos, porque no me siento cómoda. Y ahora no me vengáis con movidas de hay que separar obra de artista. Eso se lo contáis a vuestra abuela. En este canal, si la gente hace cosas malas, yo no quiero financiarlo con mi dinero. Otra cosa ya sería que esa persona la haya espichado. A mí, por ejemplo, el cine de Hitchcock me gusta mucho, pues bueno, ese señor ya no se va a llevar dinero, ni va a fastidiarle la vida a más actrices, ni... bueno... No sé por qué me estoy metiendo en este berenjenal, seguimos con fantasía. Kelly Link, si os gusta la fantasía raruna, tenéis que adentraros en Kelly Link. Esto es una colección de relatos, que es White Cat, Black Dog, pero tenéis varias ediciones editadas en español. Tenéis magia para lectores y algún libro más. Generalmente Kelly Link hace relatos fantásticos. En este caso tenemos revisiones de cuentos clásicos, pero con una ambientación moderna, fantástica y un poco... raruna y un rollito un poco macarra, no sé, a mí me hace mucha gracia la escritura de Kelly Link. De hecho, en este libro tenemos una revisión de un libro que a mí me encanta, un cuento que a mí me encanta, que es mi favorito, que es Al este del sol, al oeste de la luna. Yo recomiendo un montón Kelly Link, si os queréis adentrar en algo un poco más bizarro. Bizarro en el sentido de raro, no bizarro significa valiente, no me seáis pedantes, por favor. Kelly Link. También sacó un libro que es The Book of Love, que no lo he leído, pero ya es novela, y quiero ver cómo se desenvuelve esta autora en escritura más de mayor longitud. Así que, súper guay. Además, esta edición es preciosa, me parece muy bonita. No sé, yo cualquier libro que tenga un animal en la portada ya me llama la atención, y este lo vi cuando trabajaba en la librería y me flipó. Y me adentré en la prosa de Link y me parece súper chulo. Vale, a este señor lo conocéis todos, Stephen King. Sí, Stephen King está muy encasillado en el terror, pero es un señor que escribe muy bien ciencia ficción y muy bien fantasía. Y en este caso tenemos Cuento de hadas, que es un poco un tochaco... Ah, sí, es verdad, pinté este libro, se me había olvidado que lo había pintado. En plan, le hice una mariposa monarca porque sale en el libro y eso. Este libro a mí me encantó, yo lloré con él y me pareció chulísimo. Es como mezclar muchas películas ochenteras de fantasía y mezclar varios conceptos. Trata de un chico que se hace amigo de un vecino anciano súper huraño porque el vecino tiene un accidente y el chico tiene que ir a su casa para echarle un cable en la rehabilitación y cuidar de su perra. Se establece una relación muy bonita de amistad entre este señor ya mayor y este adolescente. Gracias a esto nos adentramos en un mundo de fantasía, de cuento muy interesante. Hay un personaje que es monísimo, que es la perrita, que se llama Radar, que es una pastora alemana, que también está viejita, y es precioso todo lo que se establece de vínculo entre el chico, el anciano, la perrita. El mundo fantástico es maravilloso, precioso. A mí me gusta mucho la prosa de Stephen King, sé que es un señor que al producir muchísimos libros en muchos de ellos flaquea. A mí en general me gusta mucho Stephen King y Cuento de hadas me pareció un libro súper guay. Este os va a sonar por la película, aunque no hayáis leído el libro, que es El castillo ambulante. El castillo ambulante de Diana Wynne Jones es un libro súper chulo, que si habéis visto la película de Ghibli os recomiendo mucho que también leáis el libro, que son 3 libros. El castillo ambulante, El castillo en el aire, que tiene una ambientación como más rollo Alibaba y los 40 ladrones y también muy chulo. Y el tercero, que es... ¿cómo se llama en español? La casa de... The House of Many... No sé, lo dejaré por pantalla porque lo tengo por ahí y el tercero no me lo he leído, lo tengo muy pendiente y me he leído los 2 primeros. Me encantan. Es muy chulo porque
si habéis visto la película, este libro os da como muchísimo más trasfondo de lo que pasa, de los personajes. Es muy divertido porque, por ejemplo, conoces más cosas del personaje de Howl. De hecho, te cuentan los orígenes de Howl, de dónde viene, que resulta que viene de nuestro mundo, y te lo desarrolla y es súper guay. Con lo cual ya estamos lidiando con que hay diferentes realidades, la realidad del mundo del castillo ambulante y nuestra realidad, y se puede saltar de una a otra. Es súper chulo, es muy bonito, cambian varias cosas de lo que es la película, así que también os recomiendo leerlo para que podáis ver las diferencias y elegir lo que más os mole. A mí la peli me gusta mucho, es de mis favoritas de Ghibli, junto con la del recuerdo de Marnie, que también tiene libros. Si queréis que un día os hable de ese libro, me lo podéis decir. Así que sí, El castillo ambulante es una lectura que recomiendo muchísimo y es bastante... esta edición es muy pequeñita, lo cual me gusta. No sé, es chuli. Saltamos a un clasicote que yo guardo en mi corazón, que os lo enseñaría, pero la edición se me cae a cachos porque era una edición de mi padre que yo rescaté de casa de mi abuela. Estos eran los libros favoritos de mi padre, que son La espada de Joram, que son La forja, La profecía y el triunfo, creo. Y no sé si hay alguno más, pero que no estuviesen editado en español. Son libros de Tracy Hickman y Margaret Weiss, que conoceréis porque han hecho varias movidas, así como muy historias clasicotas de fantasía. Pues estos señores escribieron... señor y esta señora escribieron La espada de Joram, que trata de un mundo en el que están los magos, se tiene como en muy mala estima la tecnología, está prohibidísima, entonces la gente funciona con magia y cuando alguien no tiene magia se le considera que ha nacido muerto, a pesar de que esté vivo. Entonces hay una profecía que dice que el príncipe nacerá muerto y eso conllevará el cambio en el sistema que conocemos y la destrucción y la salvación y todas estas movidas proféticas. Entonces nos topamos con Joram, que es un chico que nace sin magia, nace muerto, entonces tiene que aprender como ciertos trucos, prestidigitación y cosillas para engañar a la gente y que visualmente parezca que sí que tiene magia. Nos adentramos en sus aventuras y es una historia chulísima. Yo le tengo muchísimo cariño porque me recuerda a mi padre, porque a él le encantaban estos libros y creo que son el tipo de libros que siempre recomiendo, pero que nunca voy a dejarle a nadie, no vaya a ser que me los pierdan. Otra saga antiguilla que está un pelín descatalogada, así que es difícil de conseguir, pero os voy a recomendar igual, es la saga de Siete Aguas, de Juliette Marillier. Este es el primero, que es La hija del bosque. En este libro en concreto lo que tenemos es una revisión del cuento de los cisnes salvajes, pero mucho más desarrollada, mucho más dura, y son unos libros que a mí me gustan un montón. Pues eso, tiene este rollo de fantasía más clásica, no sé, a mí me provoca muchísima nostalgia. Yo os digo que si os interesa el cuento de los cisnes salvajes, os recomiendo mucho leer este libro, que es un poco tochaco, pero es súper chulo. De verdad que Juliette Marillier, creo que no se habla lo suficiente de ella, ojalá la reeditasen en español. Yo no sé qué pasa con las autoras de fantasía en español, que no las publican, luego vas a cualquier librería y son todos señoros, que oye, también está guay leer señoros, yo los leo. Pero, ostras, es que hay joyas de la fantasía que están completamente descatalogadas. El grandísimo e inigualable Sir Terry Pratchett. Terry Pratchett era un autor maravilloso que se merecía todo lo bueno de este mundo. Era un señor que hacía una crítica social buenísima, una sátira brutal a través de la fantasía que estableció en sus novelas de mundo disco, y era increíble. Este señor es lo más humorístico que te puedes echar a la cara, tiene un humor muy inglés, muy divertido, hace crítica súper fina. Tiene la saga de Mundo Disco, que se divide en diferentes ramas según diferentes tramas y personajes. De hecho, me gustaría mucho hacer un vídeo hablando de Mundo Disco y viendo por dónde se puede empezar, por dónde empecé yo. Así que quiero convencer a un amigo para que grabe esto conmigo, porque es muy fan de Mundo Disco y puede aportar una visión mucho más completa de la que puedo dar yo, que me he leído algunos libros, pero no soy una loca obsesa de Mundo Disco, soy una persona a la que le gusta muchísimo, que es diferente. Así que Terry Pratchett, quiero hacer vídeo sobre ello, así que tampoco voy a ahondar mucho. Este libro es una recomendación muy específica porque Duermevela sacó El Señor de la Noche, que es un libro de Tanith Lee, que a mí me gustó tantísimo cuando lo leí. Es una fantasía muy oscura, digamos como leyendas que se entrelazan. Aquí lo que hace Tanith Lee es establecer como, digamos, una mitología, un folclore que se va entremezclando en historias diferentes, pero que tienen puntos en común. Lo que pasa en una historia luego se ve reflejado en otra porque se habla de algún tipo de deidad o monstruo o cualquier cosa. Es un libro súper chulo, con una edición impecable, porque Duermevela hace cosas preciosas. Además es una editorial que aboga mucho por rescatar este tipo de libros de autores
sobre todo autoras perdidas, autoras olvidadas y que merecen este reconocimiento. De verdad que lo recomiendo un montón porque además tiene esta agilidad de lectura de que no es adentrarte en una historia en específico, sino que te adentras en un universo con su diferente mitología. Y por último, si hemos hablado de Tolkien, que es el referente de lo que es la fantasía clásica, quiero hablar de una persona que rompió con la fantasía clásica, que es mi querida Ursula K. Le Guin, que escribió Historias de Terramar, que por cierto también hay una película de Estudio Ghibli sobre ella, es malísima, yo no recomiendo la película. Historias de Terramar es muy guay por varios motivos. Uno de estos motivos es que básicamente rompió un poco con este concepto que estableció Tolkien de la fantasía en la Europa medieval, protagonizada por hombres blancos, no sé qué, y coge y la tía se va a un continente que puede ser Oceanía y hace personajes racializados y hace una historia como mucho más introspectiva, no es tanto un viaje del héroe físico como un viaje del héroe espiritual, sobre todo como se puede ver en el primero de la saga, que es Un mago en Terramar. Es súper chulo. Además hace una cosa con la magia que habla de ella como si fuese algún tipo de arte que se puede canalizar de diferentes formas, como una forma mucho más reservada y como más acumulativa. No sé, es muy chulo cómo habla de la magia Ursula K. Le Guin. Y la recomiendo un montón. Yo solamente me he leído su fantasía y alguna cosilla así, digamos, no histórica, pero Lavinia, por ejemplo, que también me gustó mucho, pero me quiero adentrar en sus historias de ciencia ficción, porque también tiene mucho potencial. Me leí, por ejemplo, el relato de Los que se marchan de Homelas, y me parece súper guay, y es como un relato un poco raro, así que, no sé, me quiero adentrar en todo lo que escriba esta señora, bueno, todo lo que escribiese esta señora. Probablemente me esté dejando varios libros, pero creo que grosso modo he mencionado los que más me llaman así la atención de lo que es como fantasía, como la entendemos tal cual. Luego hay otros libros de fantasía en plan fantasía de vampiros, que por cierto de ese os recomiendo El dios de los finales, que es súper chulo, o fantasía más de otros ámbitos, pero lo que es fantasía en su estado más puro, yo os recomiendo estas lecturas. Agradecería un montón que me recomendaseis las vuestras, que sacásemos tema de conversación. Si queréis criticarme por lo de J.K. Rowling, aprovechad los comentarios para darme engagement, por favor. Intentad no insultar a la gente trans, porque no se merecen que vosotros no sepáis procesar la información. Pero por lo demás, cualquier recomendación se agradece, cualquier comentario se agradece, difusión se agradece. Y decidme cuál es vuestro libro de fantasía favorito, o si odiáis la fantasía. No sé, dadme engagement.